Bien, regresamos a las noticias con lo que habíamos prometido. La influenza es el virus con mayor circulación, según informó el Ministerio de Salud. Esto en uno de los mayos más fríos de los últimos años. María Jesús Chacov con todos los detalles. El llamado a la vacunación, María Jesús. Mucho frío, no hay lluvias. Aquí el cóctel es complicado. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Andrés. Vale, claro, el virus de la influenza tipo A es el que más está circulando ahora en nuestro país y de hecho probablemente casi todos en sus casas conozcan a alguien que tiene alguna enfermedad de tipo respiratoria y probablemente esa enfermedad sea la influenza. Eso es lo que informó durante esta mañana en este nuevo balance de la campaña de invierno desde el Ministerio de Salud y dicen que la cifra del total de positividad de los virus respiratorios, más del 60% corresponde a la influenza. Por eso que el llamado que se hace es lo que dicen ustedes, a la vacunación, a tomar todas las prevenciones necesarias, por ejemplo, el lavado de manos, utilizar mascarillas, si es que está enfermo también estornudar con el antebrazo y toda la serie de recomendaciones que ya sabemos, especialmente después de la pandemia de COVID. ¿Qué es lo que se informó también respecto a las otras enfermedades de tipo respiratorias que hay ahora en el país? Por ejemplo, el virus sincicial, que es uno de los que más preocupa también en esta temporada, que afecta principalmente a los niños y niñas menores de 5 años, también recién nacidos. No es la mayor positividad que hay ahora en los virus respiratorios, pero sí está incrementando y es por eso que también se hace el llamado especialmente a tener cuidado con los niños que van al colegio, también las mismas medidas, utilizar mascarilla y también recurrir a este medicamento que llegó hace algunos meses a nuestro país, que corresponde para todos los niños nacidos y recién nacidos desde octubre del año pasado, que es este medicamento Nirsevimab, que es para todos los niños desde que nacieron en octubre hasta esta fecha y en adelante. ¿Qué pasa también con el COVID que nos afectó durante mucho tiempo? Está presente todavía, por supuesto, pero está de una manera controlada. Pasemos a escuchar lo que dijeron las autoridades durante este nuevo balance de la campaña de invierno durante esta jornada. Un incremento de la positividad que cuenta con un 53,3%, donde el principal virus detectado es el virus influenza A, con un 61,9% del total de detecciones. Esto refleja que nos encontramos en la fase de incremento de circulación de virus influenza A específicamente. La ocupación alcanza a 447 con un 62,9%. En las camas UCI estamos con 56% de pacientes pediátricos en ventilación mecánica y un 25% de estos son de causa respiratoria. Nos encontramos en varias oportunidades con el peor de los escenarios, cuando conviven de manera alta, por ejemplo, el virus de la influenza, el virus respiratorio sincicial y también el COVID. ¿Se han actualizado los números en esta oportunidad respecto a la vacunación de la influenza? ¿Por qué te lo pregunto? Me tocó conversar con varias autoridades hace 3 semanas y lo que se esperaba que a finales de mayo tuviésemos por lo menos en la población objetivo, que son los niños menores de 11 años para abajo, quinto básico para abajo y los mayores de edad, tener por lo menos el 80% vacunado. Ese entonces, hace 3 semanas, teníamos lamentablemente un tercio de ese grupo objetivo vacunado. ¿Se han actualizado los números respecto a este elemento que es fundamental, que es la vacunación? Claro, es fundamental la vacunación, como dices tú, y el objetivo es cerca del 85% durante toda la campaña y actualizaron esas cifras, van un poco más del 60% de la población objetiva vacunada contra la influenza específicamente. Claro, pero todavía falta ahí ese porcentaje para llegar a la meta que tiene el Ministerio de Salud de vacunación. Sí, hoy escuchaba al ministro de Educación, el ministro Cataldo, se le preguntaba por la posibilidad ante este escenario de regresar a las mascarillas, algo que resisten mucho los papás, producto que las mascarillas de repente son muy complejas, sobre todo para los más chiquititos, y él por ahora lo descartaba, pero sabemos que la mascarilla fue un buen elemento, por lo menos en el combate contra el COVID-19. Sí, varios elementos que se han ponido también en consideración aquí, María Jesús, respecto a la influenza, lo decíamos, el tema de la vacunación, que también es importante resaltar ese elemento, no porque te vacunes, y lo aprendimos bien con el COVID, la persona, el niño, la niña, el adulto mayor, todos nosotros no nos vamos a enfermar. Quiere decir que ese cuadro, por lo menos imagino que las autoridades lo explicaron, María Jesús, que el cuadro evoluciona mucho mejor respecto a las personas no vacunadas, que generalmente puede, en el caso de la influenza, puede evolucionar sin estar vacunado a un cuadro de mucha mayor gravedad.
Claro, es que por eso el llamado que más hacen las autoridades es a vacunarse, porque claro, no es que impida que todas las personas se enfermen, por ejemplo, de influenza, de COVID o de otro tipo de virus, sino que disminuye los riesgos, porque la influenza, a pesar de que probablemente muchos conocemos a personas que tengan en este momento influenza o que hayan tenido, hay algunas veces que puede llegar a ser mortal la influenza, y es por eso que es muy importante tener todas esas prevenciones y la vacunación que destacan las autoridades. Respecto también a eso, por ejemplo, se puede llegar a estar en una cama crítica, que es también las cifras que actualizó el subsecretario. Actualmente los niños, las camas críticas para niños hay disponibles más de 400 y para los adultos más de 4.000, pero de todas formas esa es una cifra que hay que ir viendo cómo evoluciona, y la mayor importancia es la vacunación para evitar tener que usar una cama crítica y que el cuadro respiratorio que la persona tenga sea peor. Sí, María Jesús Chacov, muchas gracias por el completo informe respecto al tema de la vacunación de la influenza. Es tan importante el llamado a la población que todavía queda para vacunarse. Gracias, María Jesús. Gracias, María Jesús. Y a propósito, les contamos que la